muy emocionante porque nos llena de orgullo que en una universidad pública como la que tenemos, con gente del área, digamos, de Almirante Brown y alrededores, que pueda lograr desarrollos tan importantes en muy poco tiempo, porque 6 meses para los proyectos que ellos presentan es poco, así que muy contento de que puedan ver eso y muy contento con los resultados, tanto de esta camada que va a salir ahora como de las 2 anteriores. Bueno, y después le quería dar la palabra a Ignacio Kravchukhenko, que es el secretario de investigación, que él eleva, de extensión, que él eleva esta especie de propuesta en donde seguramente hubiera sido un final común, nos hubiéramos encontrado en un aula y ellos se expondrían ante mí, pero tenemos todo el apoyo de la universidad para exhibir estas capacidades. Así que le damos la palabra. No, Juan, bueno, gracias a vos. La verdad que este artefacto que construimos conjuntamente con la carrera, que le pusimos este nombre de Expodata, tiene la finalidad de poner en valor este trabajo silencioso, lleno de valor, lleno de esfuerzo, lleno de estas horas de insomnio y yo diría de trabajo en su máxima expresión, trabajo creativo, que se incuba dentro de las universidades y del cual muy pocas veces se habla o muy pocas veces se ve. Y nos pareció desde la Secretaría de Extensión que era una muy buena oportunidad para que ustedes, como estudiantes, como futuros graduados, como estudiantes avanzados de esta carrera que para nosotros es una nave insignia, podamos mostrarle a la comunidad toda esta potencia que tiene el conocimiento cuando se aplica de manera concreta a innovaciones, a cosas que anidaban tal vez dentro de ustedes, de sueños, de cosas todavía por ser inventadas, por ser creadas, y que una institución como la universidad pública es un lugar donde todas esas ideas son bienvenidas y florecen, donde se genera el terreno para que todo ese conocimiento se pueda plasmar en cuestiones concretas. Y con Juan Domingo, con quien trabajamos mucho en distintos proyectos de innovación y desarrollo y de transferencia de toda esta gran capacidad que tiene la universidad en sus docentes, en sus estudiantes, trabajamos en vincularlo con las demandas del territorio, en las demandas del sector productivo, en las demandas de las empresas, en las demandas del gobierno local, que muchas veces también son las políticas públicas las que necesitan innovación, tecnología aplicada, soluciones. Bueno, nos parecía que ya hace un par de años, esta es la tercera edición de Expodata, era el artefacto, acá veo algunas caras conocidas que se han hecho famosos, acá hay 2 ejemplos de expodateros. Nada, una oportunidad para generar un híbrido, no solamente algo académico, sino también algo con un punto de vista de extensionista. Porque la verdad que para nosotros la universidad cobra sentido cuando se vincula con la sociedad toda. La universidad no puede ser un ovni desvinculado, ajeno al país, a la nación, a la comunidad de Almirante Brown, en nuestro caso, al parque industrial que está acá a pocos metros, a la cantidad de más de 300 empresas que hay acá, a los vecinos y vecinas de toda esta comunidad, como decía Juan Domingo. Nosotros somos todos vecinos de acá, la gran mayoría de ustedes también lo son. Y la universidad es esto, es un motor cuyo combustible es todo este trabajo que estamos muy contentos que hoy ustedes, bueno, al menos 3, más Pablo, que va a hablar de la parte de impresión 3D. Bueno, tenemos acá este espacio que es un espacio innovador, descontracturado, un poco ahí de evaluación, pero también mucho de felicitación y de acompañamiento de la universidad. La Secretaría de Extensión, que tengo el enorme placer de conducir, no se quiere desentender, no está tocando una música ajena a lo que se trabaja en las carreras. Por eso queremos acompañar estos proyectos, queremos continuar incubándolos. Hay una clave que es la de la maduración. Hay que trabajar en la maduración de estos proyectos. Queremos que de esta universidad no solamente salgan futuros empleados bien o muy bien pagos, como seguramente lo van a hacer
por la enorme calificación, y ustedes saben, en el mercado se pagan muy bien los talentos y las profesiones de programación, de ciencia de datos, de automatización y control. Son carreras que están muy demandadas en el mercado, pero no solamente queremos que ustedes sean buenos empleados en el futuro, sino que también puedan liderar proyectos y liderar empresas de base tecnológica. La Argentina necesita muchas INVAP. Todos sabemos lo que es INVAP. ¿Saben INVAP lo que es? ¿Saben INVAP? ¿La empresa INVAP la conocen? ¿Sí o no? Estoy hablando en ruso. No, bueno, INVAP es... ¿Pero me entienden lo que estoy diciendo o no? ¿Están acá? Sí, sí. INVAP es la empresa Investigaciones Aplicadas, es la empresa nuclear por excelencia. Es una empresa de base tecnológica que exporta radares, exporta centrales nucleares, produce... ¿Cómo? Satélites. La industria nuclear es una industria madre de industrias. La Argentina es un país nuclear, entre otras cosas porque tenemos la empresa INVAP, creada en Bariloche en 1976, con Baroto. Hay toda una historia ahí, bueno, que es interesante que la conozcamos, porque es una empresa tecnológica argentina. O sea, las empresas tecnológicas no están solamente en el MIT y en el hemisferio norte y en Silicon Valley. ¿Y está en manos de quién ahora? ¿INVAP? Sí. Es una empresa pública. Ah, Es una empresa pública cuya el 50% es la CONEA, el otro 50% se divide entre la Universidad Nacional de Río Negro y el Estado Provincial de Río Negro. bien. Es una empresa pública, es una muy buena pregunta, es una sociedad del Estado. Está Es bien. una SA rara, una S... No, yo me imaginaba un personaje, pero está bien. ¿Qué persona? No, otro, un empresario. No, es una empresa pública. Y es interesante, porque es una empresa que, por ejemplo, tiene mucha colación porque, como dice acá el señor, no solamente es nuclear, sino que también satélites, la nanotecnología, la cuestión de los radares. Es decir, alrededor de la tecnología, áreas como los datos también empiezan a generar ramas de actividad y sectores productivos. ¿Qué quiero decir? La exportación llave en mano más grande de la historia argentina, ¿saben cuál fue? ¿Cuál? Una central nuclear que le vendimos en una licitación pública internacional abierta a Australia, una central nuclear. ¿Qué año fue eso? 2001. El país estaba prendido fuego. Cuando... Y a contramarcha de esto, el país estaba caído, roto todo, INVAP logró ganarle a los franceses, a los ingleses, una licitación argentina, y le vendimos a Australia, no porque teníamos alguna, fue una licitación pública abierta con los estándares más grandes. Bueno, esa es la Argentina. Digo, ¿por qué hablo de esto? Porque eso también son ustedes, los estudiantes de esta universidad, los graduados de esta universidad, los docentes de la universidad. Tenemos que ver con esto, con esta historia de la cual nos tenemos que hacer cargo, que es el enorme valor agregado que tiene el conocimiento argentino. Y yo quiero hablar de eso hoy acá. Y ustedes van a hablar de eso también acá. Pero ahora las centrales, ¿cómo están los nucleares? Porque viste que se habla que se van a privatizar o no, o estoy equivocado. No, si querés, hagamos un streaming de eso. No, por eso, porque como nombraste, Las centrales nucleares, como todo, hoy está en tela de juicio. claro. Pero si queremos hablar de inteligencia artificial sin energía, Claro, gran interrogante. obvio. Yo creo que la soberanía energética es fundamental para un país, y que un país como la Argentina se desprenda de la posibilidad de generar energía propia es un gran problema. Yo, en mi opinión, creo que estamos más lejos de ser soberanos que... Bueno, esto es un evento académico. No, obvio, por eso mismo, es un evento académico y público. Sí, es pertinente. Son batallas que hay que dar, batallas de discusión. Mucha gente ve mal la energía nuclear, cree que lo considera un cupo. Yo creo que son debates que hay que dar públicamente respecto a la licencia social. Hay países que abandonaron lo nuclear después de lo de Japón. En los 80 fue lo de Chernobyl, los más grandes se acordarán. Y hoy están volviendo a Alemania, por ejemplo, que apagó todas las centrales nucleares. Ahora se da cuenta que para todo lo de IA necesita energía, y la energía nuclear es la más limpia de todas. Así que nada, la Argentina, en términos, ya que me permití, voy a pasar un chivo. Somos un país nuclear que nunca hicimos un uso bélico de lo nuclear.
Y eso nos distingue. No somos como otros países que... Pero nada, me están estimulando están sacando lo peor de mí. No era la idea. Estábamos hablando del ejemplo de INVAP, porque ahora ahí va. quien va a empezar es alguien que dio el seminario en el año 2024 y su proyecto continuó. Y bueno, eso... Claro, cuando hablamos de INVAP, y permítanme, más allá de lo risueño, y agradezco los aportes, muy cortito. Nosotros soñamos con acompañar a las tesis de graduación, acompañar en nuestro proyecto de desarrollo emprendedor, de incubadora de empresas que tenemos en la universidad, ayudar a madurar esas ideas para atravesar ese valle de la muerte, ¿no? Donde una de cada 100 ideas logra convertirse en un proyecto viable de mercado, ¿no? Esto que yo decía, invitarlos a soñar, a poder desarrollar una empresa, desarrollar el propio proyecto, bueno, eso solo no se puede hacer, eso se hace en el marco de incubadoras de proyectos, donde se los acompaña con gente que conoce de armado de planes de negocios, de estudios de mercado, de comunicación, de marketing, bueno, toda una cantidad de cosas que acompañamos al científico o al tecnólogo con todas otras artes que tienen que ver con el desarrollo del proyecto, que ya es otra cosa, ya terminaron la carrera, son graduados, ahora lo que queremos es trabajar en un perfil de tecnólogo, o sea, de ciencia aplicada y tecnología aplicada para la resolución del problema. Por eso, como frase, como lema, soñamos con tener muchas INVAP, muchas empresas de valor agregado, ¿sí? Que generen muchos recursos, que generen, ¿por qué no?, productos totalmente innovadores. Por algo tenemos un club de robótica también que funciona los sábados para estimular esto. Tenemos un área de videojuegos, entendiendo que también el área de videojuegos es una industria cultural que genera un montón de productos vinculados a esto. Y bueno, y ciencia de datos, que fuimos la primera universidad del país en tener esta carrera, que ya tenemos tantos graduados. Para nosotros, como decía, es una nave insignia y sepan que con Juan Domingo y con todo el equipo vamos a estar acompañándolos porque, bueno, hoy puede verse como un final, como un cierre, pero los invitamos a seguir participando y no dejar la tesis en un anaquel o en un disco rígido, sino convertir esa tesis en la base de un proyecto de desarrollo. Así que con esta intención es que estamos acá, y a disposición. Bueno, entonces, dicho esto, ahora vamos a escuchar a 4 personas. Primero Pablo Moreira, que es un egresado, que va a dar una charla de aproximadamente 40 minutos contando su experiencia desde que egresó y que defendió su proyecto a lo largo de cómo está empezando su emprendimiento. Y después vienen las 3 charlas de los estudiantes. Hicimos un video y lo subimos a historias, no sé si lo vieron, sí. Ya son famosos. Que van a durar 20 minutos cada uno, por ahí hagamos un parate en el medio de 10 minutos para... Lo hizo Norman, que está acá. Sí. Bueno, eso. Gracias. Así que, bueno, primero quiero decirles que es muy loco hacer esto de vuelta acá, un poquito cambiado. Lo que yo vengo a contarles es, primero lo que pasó un día como hoy, a mitad del año pasado, a mí me tocó con frío, así no es mejor, cuando yo expliqué de qué trataba mi trabajo, que en ese momento era eso, un trabajo que, digamos que yo había elegido en base a lo que estaba estudiando y el trabajo que tenía. Yo con toda la gente que me cruzo, que está relativamente avanzada en la carrera, les digo, piensen el trabajo de la tesis lo antes que puedan, porque eso les va a servir para que cuando estén estudiando empiecen a ver las herramientas que están aprendiendo como herramientas para llegar a algo. Yo lo encontré relativamente rápido, a mí la verdad que me sirvió mucho. Yo trabajo en una empresa que se dedica a fabricar filamentos para impresoras 3D. Para los que no conocen, una impresora 3D en formato FDM es una máquina que recibe un
filamento que tiene un formato muy parecido a lo que es la tanza de una bordeadora, que llega a un pico, lo funde y va solidificando capa a capa para crear figuras únicas, ¿sí? La ventaja que tiene este sistema es que puede usar muchos materiales y que además no necesita de una matriz. Uno puede crear lo que quiera con solo diseñarlo en 3D, ahora vamos a ver el proceso, y mandarlo a imprimir con algunas especificaciones. Se usa muchísimo, cada vez más, se usa mucho en prototipado, se usa para hacer muñequitos, que mucha gente vive de venderlos, se usa en moda, se usa incluso en tecnología aeroespacial, se usa en un montón de rubros. Ahora, donde yo trabajo, aparte de hacer filamento, tenemos lo que se llama una granja de impresión, que es esa máquina en toda esta pared, una al lado de la otra, y por lo general en otro estante, otra arriba también. Y empecé a ver que había un montón de problemas. Yo no vengo del rubro, hacía tareas más contables, pero empecé a ver que tenían muchos problemas con respecto a eso. Vamos a ver primero un salpicadito de qué es lo que tiene una impresora normal. ¿Sí? La impresora imprime sobre una cama, tiene un pico que sube y baja, se mueven, imprime en 3 dimensiones, se mueven 3 ejes, tiene el eje X, que es el eje Y, que lo hace la cama yendo para adelante y para atrás, y el eje Z, que sube, ¿sí? sobre los ejes que tiene ahí. Tiene, bueno, obviamente un motor, una pantalla que nos permite elegir qué vamos a imprimir, muchos modelos, y de esto vamos a hablar ahora, tienen una cámara, tiene por supuesto una placa madre que tiene un sistema operativo que es específico de las impresoras, tiene un lugar donde poner el rollo y la mayoría tiene un sensor por donde pasa el filamento que ayuda a que cuando se termina le avise a la máquina y la máquina pueda parar para después volver a seguir la impresión. ¿Cómo es el proceso de creación de una pieza? Nosotros podemos bajar un modelo que ya esté prediseñado de internet o crearlo nosotros con algún software de diseño para impresión 3D, como el AutoCAD o cualquiera que maneje impresión 3D. Una vez que tenemos nuestro modelo, se pasa al software que crea el archivo que usa la impresora para generar el modelo, el que le da las instrucciones a la máquina de cómo se tiene que mover, en qué momento tiene que subir, cuánto tiene que subir, y así para seguir capa por capa. Cada cosa que va haciendo es lo que nosotros llamamos una capa y va subiendo. Bueno, la idea de este trabajo es la siguiente. Cuando uno pone a imprimir una máquina 3D, salvo que tenga el sensor de filamento. Sí, salvo que tenga el sensor de filamento y el filamento se termine, la impresora va a terminar toda la impresión independientemente de lo que haya pasado. Independientemente si está bien o está mal. Si se despegó la pieza, si se le tapó el pico y sigue imprimiendo en falso. Eso genera mucha pérdida de material y mucha pérdida de energía en el caso de la luz, porque esta cama es caliente, este pico es caliente, y eso hace que gaste mucha energía como una plancha. Acá, ahí ven un ejemplo en vivo. Ese muñeco, lo que pasó fue que se despegó de la base, la máquina no lo sabe, y va a seguir moviéndose por donde le decía el archivo que se tenía que mover, hasta que termine. Y cuando yo llego a la mañana y me levanto, encuentro eso. ¿Sí? Que eso no sirve para nada. Se perdió todo el material de abajo que venía bien, más todo el material que tiró. Este es un ejemplo nuestro directamente que aproveché a sacar una foto. Cuando estaba, esto es lo que nosotros llamamos peluca. Esto no sirve para nada, es una pérdida de material. El material tiene un costo, obviamente. No, esta no sirve. Esta no. Hay otra que sí. Entonces, ¿qué estamos perdiendo acá? Estamos perdiendo la energía de la máquina, el material que en definitiva no sirve, y el tiempo. Porque una impresión 3D tarda tiempo, demora. Hay máquinas que ahora son mucho más rápidas, pero una impresión estándar de un muñeco más o menos de esa altura, si tiene mucho detalle, puede tardar unas 5 o 6 horas. Y llegar de trabajar y encontrarse con eso así, para tener que arrancar de vuelta, quizás por un trabajo que había que entregar al día siguiente, es un problema. Entonces, la idea es resolver ese problema. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto básicamente es una red neuronal convolucional que lo que hace es ver
las imágenes que la máquina le va dando sobre cómo va la impresión y tomar la decisión de si va bien o va mal. Y si va mal, vemos qué hacemos, que lo vamos a ver después. Básicamente se trabaja con una base que tiene etiquetas binarias. O es defectuosa o es no defectuosa. O es 0 o es un no. ¿Sí? Es una clasificación binaria y es un aprendizaje supervisado. Le llamamos supervisado porque cuando yo entreno el modelo, la base sabe el resultado de lo que yo le estoy mostrando. Le digo si está defectuoso o no. Por eso voy supervisando el entrenamiento. No nos adelantemos igual. Estos son los 4 ejes de lo que nosotros hacemos siempre con prácticamente todo. Recolectamos los datos, que en este caso vamos a ver qué son los datos para mí en este tipo de trabajo. Los analizamos, los normalizamos para que nos sirvan. Diseñamos un modelo que cumpla las características de lo que necesitamos que haga. Entrenamos ese modelo con un montón de características especiales y después le tomamos una prueba. Y si todo sale bien, llamamos a la universidad y decimos, está funcionando. Vamos a ver 3-4 cosas que no me valoro por lo que voy a decir. 3-4 cosas que para nosotros son muy importantes. Cuando nosotros entrenamos un modelo, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que no prediga bien la información que yo estoy teniendo por un par de motivos principalmente. Tomemos el primero, que es el subajuste, como si yo tengo un alumno y le doy un apunte, lo mira por arriba y se va a dar el examen. Le va a ir mal, seguramente, porque apenas lo miró, no tiene demasiada noción de lo que estaba pasando y la respuesta que tenía que dar. El del overfitting es el que aprende de memoria. El que agarró el apunte, se lo aprendió palabra por palabra. Si yo le tomo un examen con exactamente lo mismo que le di, le va a ir perfecto, va a tener la mejor calificación, pero si lo hago pensar un poco, la va a pifiar. ¿Sí? Estas son las 2 características que buscamos evitar cuando entrenamos un modelo. Después tenemos el borde de decisión. En este caso, que es un entrenamiento en una base que tiene una salida que es binaria, yo tengo que poner una línea en un lugar donde a partir de acá sea defectuoso y a partir de acá no defectuoso para el modelo. Entonces, es muy importante donde yo marco el borde de decisión en base al entrenamiento que le di para que el resultado sea lo mejor posible. Y después tenemos las épocas de entrenamiento que ya lo vamos a ver dentro de lo que es un entrenamiento. Lo que hacemos es determinar de manera fija o variable la cantidad de veces que yo le voy a dejar ver el apunte antes de tomar el examen final. Y de que sean pocas épocas o que sean muchas épocas, puedo caer en esto. Y eso también tengo que mirarlo muy bien. La base mía, particularmente, la que usé para hacer el trabajo final, era una base que no la generé yo, justamente por lo que hablábamos del tiempo que tenemos para preparar este tipo de trabajos, con lo cual es una base que ya estaba preparada, que ya estaba etiquetada. ¿Cómo se etiqueta una base de fotos? Una carpeta llena de fotos que se llama defectuosa y otra carpeta llena de fotos que se llama no defectuosa. Eso es el etiquetado. Entonces yo cuando las pongo en el código le digo todo lo que lea de acá es defectuoso, todo lo que lea de acá es no defectuoso y vamos. ¿Sí? Con las 2 clases. Todas las imágenes con la misma máquina, con el mismo ángulo, desde el mismo lugar. Después diseñamos un modelo. En este caso yo usé una red neuronal secuencial porque para imágenes es lo que mejor funciona. Hay toda una justificación matemática que no viene al caso ahora, pero lo que hace es ir en forma secuencial para adelante. Recibe en la capa de entrada todas las imágenes que yo le estoy dando, empieza a procesarlas en distintas cantidades de capas que yo voy a determinar, hasta que llega a la capa de salida donde dice defectuoso, no defectuoso. Cuando tenemos la base, que son esas imágenes que yo le había mostrado antes, lo que nosotros hacemos, que es una buena práctica y casi obligatoria, es dividir esa base en 3 partes. Algunos libros dicen en 2, yo lo digo en 3, yo creo que son 3. Una parte que es el 70% para entrenamiento y el resto, el 30%, lo uso dividido mitad y mitad para validar cómo viene ese entrenamiento y el último 15% para un testeo final, que sería el examen final. Ahora vamos a ver cómo se usa la validación con respecto al entrenamiento y cuándo se hace el testeo.
El testeo lo que da son resultados. Estas son las notas que yo le voy a pedir al modelo para saber si va bien o va mal. El accuracy es de lo que más se usa y lo menos exacto, que sería, bueno, de todos los casos que yo te di, ¿cuántas hiciste correcta? Dividirlo, sacar un porcentaje y es un 0, algo, que cuanto más se acerque a uno mejor es, y cuanto más lejos de uno esté peor es. Pero es muy genérico. Si yo quiero saber dónde me equivoqué, voy a usar precision o recall, que lo que evalúa, que ahora después lo vamos a ver, es qué pasa con los verdaderos positivos contra los falsos positivos o los falsos negativos. Es una medida bastante más exacta. Y después, algunos libros recomiendan, y la verdad, que el FV Score es como la medida que engloba esto de la mejor manera. Y el loss es, si por ejemplo, el resultado que yo tenía que obtener está acá, y el resultado que me dio está acá, el loss es esto, es esta medida. ¿Sí? Es la distancia entre el valor real y el valor predicho por el modelo. Cuanto más chico es, más exacto estoy, mejor voy. Esto que les estoy mostrando acá, sin decirles cómo es, porque la verdad que no tiene sentido agarrarlo desde ahí, son los resultados del primer modelo que yo tiré. ¿Cómo se tira un primer modelo? Se tira un primer modelo, no mucho más que eso. Yo decidí que iba a hacer una red neuronal secuencial, miré un par de variables y lo tiré. ¿Y qué pasa acá? El azul es el entrenamiento, el naranja es la validación. La validación es una microprueba que toma cada vez que avanza en una época. Cada uno de estos puntos es una vez que hizo la pasada completa. Entonces, hace una pasada completa, la valida. Hace una pasada completa, la valida. Y así. El rojo es el examen final, que es una línea porque se toma en realidad en el último punto. Se toma acá. Simplemente se tira para ver cómo va con respecto al resto. Pero es una medida que está al final. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó acá fue que aprendió de memoria. ¿Sí? Con los datos que yo le doy para entrenar va bárbaro, cuando le doy datos nuevos, la pifia. Evidentemente, hay un montón de cosas acá que no están funcionando bien. Ahora vamos a ver lo que me decía con respecto a cómo evaluamos nosotros los resultados. La diagonal importante para nosotros es esta. ¿Qué vemos acá? Esta es la etiqueta real, o sea, lo que realmente es la imagen. Acá están las defectuosas y acá las no defectuosas. Donde nos encontramos con la misma es porque este resultado está bien. Dijo mi modelo, predijo que era no defectuosa y era no defectuosa. Mi modelo predice que es defectuosa y era defectuosa. Acá tenemos un problema. Está claro, porque ya lo habíamos visto antes, esto no iba a funcionar. Esto es el 15% que yo me guardé para el final, la famosa raya esa que hizo al final. Ahora, ¿por qué no funciona? ¿Sí? Hay un montón de motivos por los que no funciona. Y lo primero es el tamaño de la base. Después tengo que sentarme con mi modelo, una vez que aumenté la base, a ver qué pasa y a ver cómo puedo ir modificando eso para llegar a lo que yo estoy buscando. El problema que yo tenía con esta base, nosotros normalmente en ciencia de datos, cuando trabajamos con bases de datos de fotos, lo que hacemos es un sistema que se llama Data Augmentation. ¿Qué hace la Data Augmentation? ¿Vieron cuando les hacen validar que no son robots? Que está la foto del gatito. O díganme cuál es la bicicleta. Bueno, lo que tiene eso es un modelo que supone que es una bicicleta y te la hace marcar a vos para etiquetarla, básicamente. Con eso yo estoy trabajándoles gratis, entre paréntesis, pero bueno, siempre algún beneficio tendré porque me dejará entrar a algún lado. ¿Qué pasa? Acá tengo un problema, porque la máquina está siempre igual, el pico está siempre en el mismo lugar. Yo no necesito que esto gire, a mí no me sirve que esto esté apuntando para allá, porque la cámara de la impresora siempre va a estar abajo. Y que el ángulo del lente esté en el mismo lugar, para mí es un beneficio. ¿Qué pasa? La base que yo tomé solo era de color amarillo. El problema fundamental que tengo acá es que si yo esto lo evalúo con otra base de datos, a la primera que le cambie el color va a tirar todo defectuoso, porque evidentemente está entrenada con un solo color. Entonces, lo primero que tengo que hacer para aumentar la base es desarrollar un script de Python que cambie el color en la misma imagen solo del amarillo, del RGB del amarillo, y que aparte le pegue las sombras que tenía el amarillo, porque si no me quedaba una mancha. ¿Sí? Estos fueron mes y medio.
para dimensionar un poquito. ¿Qué pasa? Al hacer esto, pasé de esta base de 1557 imágenes a esta de 9342, que ya tiene otro color, justamente tiene otro color. Bien, una vez que ya tengo la base, empiezo a girar en esta rueda interminable, que es lo que hacemos nosotros. Elegimos la arquitectura del modelo, ya tenemos los datos recopilados, le damos como una especie de patada inicial con un montón de variables que las ponemos aleatoriamente o porque vamos viendo en un punto y a partir de ahí arrancamos y vamos viendo qué pasa. Elegimos una función de pérdida que es la que ayuda con esa distancia que se nos estaba generando con los datos y nos vuelve a dar nuestra información para poder corregir. Seleccionamos los algoritmos de optimización que sirven para ver, por ejemplo, cuántas épocas vamos a hacer correr el modelo y demás cosas. La vamos a regularizar y ahora vamos a ver cómo, hay cosas muy interesantes para regularizarla. Supervisamos cómo va el entrenamiento y cuando vemos que todo eso salió mal, nos paramos en el 1 y giramos otra vez. Y giramos otra vez. Yo giré estas veces. Esta es un print de pantalla de mi carpeta donde tenía el archivo final. ¿Sí? Yo soy muy de 2.1, así. Bueno. Esta es la cantidad de veces que llegué a un trabajo que guardé, porque hay un montón de cosas en el medio que ni siquiera guardé. La que entregué es esta, después de 6 meses. Bien, ahora vamos a ver cómo está armada esa red. Mi red es una red neuronal convolucional que tiene 5 capas. Las primeras 3 capas son las que detectan las características. ¿Qué hace? Esto tiene un filtro, que es este filtro, que se va, piensen que esto es la imagen, se va moviendo en la imagen y va sacando características y las va poniendo en una matriz, digámosle, para hacerlo, no lo quiero llevar tanto, pero le da números. Va sacando, lo que hace la primera capa es sacar bordes, cosas gruesas de la imagen, ¿sí? Cosas más importantes. ¿Qué hacemos? ¿Por qué marco eso? En las 3 primeras capas se hace eso, que es algo de lo que dije cuando vemos cómo se arma una red. Con esto lo que hacemos es, por un lado, hacer limpieza de ruido, hacemos una reducción del final y enfocamos en las características que realmente son importantes. El olvido estratégico es algo súper interesante. Si yo a todos ustedes les doy una imagen y se las hago recordar, seguramente cuando yo les pregunte algo de esa imagen, todos me van a devolver más o menos lo mismo. Y para mí eso es sobreajuste, es aprender de memoria. Ahora, si yo al 70% de ustedes les doy, al resto los dejo. Después, mezclo otra vez, a otro 70% le doy de vuelta y al otro los dejo apagados, hago que me evite eso de aprender de memoria. Eso es lo que nosotros llamamos olvido estratégico, es apagar neuronas de una capa para que en esa pasada no funcione. Y la siguiente pasada sí. Y eso evita que overfitee. Y después hay un regulador que lo que hace es, cuando yo veo una característica muy grande que me va a dar un número que va a influir mucho, lo tranquiliza, por decirlo de alguna manera, para hacerlo más parecido al resto y que eso evite que se quede con esa característica que para el modelo era súper especial. Las otras dos hacen exactamente lo mismo. Lo que cambia es la cantidad de filtros. Y la cantidad de filtros lo que hace es que encuentre características cada vez más específicas. Rugosidad, en mi caso, sí, temas con la textura, con las curvas. Va sacando detalles cada vez más chiquitos. Después todo eso pasa por la estación 4, que vendría a ser esto, todas las características, y se convierte en lo que técnicamente se llama un chorizo de números. ¿Sí? Nosotros aplanamos toda la información que recibimos en las 3 capas anteriores, que fueron pasando en forma secuencial, como vimos antes, y llega a ese chorizo, que lo recibe la 5ª capa, que es el que le pone la probabilidad de que esto se asuste, porque digo probabilidad porque tampoco es nada tremendo. ¿Qué número le vas a poner entre 0 y 1 esto de que sea defectuoso o de que sea no defectuoso? ¿Dónde lo vas a ubicar? Y es la neurona que toma la decisión. Es la neurona que más apagado tiene para evitar que overfitee. Es la neurona a la que más atención le prestamos, porque es la que me va a tirar el número que después va a tomar la estación final, que es una sola neurona, que lo único que tiene es esa famosa división, que yo le dije, mirá, si es 0,6,
ponerle este, si es menos de 0,6, ponerle el otro, y es el que me va a poner la etiqueta. Es lo único que hace. La importancia, digamos, con respecto a la decisión está más acá. Una vez que tenemos eso, tenemos el modelo armado. El modelo es el plan de estudio. Yo se lo tengo que dar al alumno, que es la base de datos, y empezar a hacerlo correr. ¿Sí? Hacerlo correr y supervisarlo en el momento. Yo le tiro y arranca la primera época. Y voy viendo lo que va pasando, lo monitoreo de cerca. ¿Sí? Y le voy haciendo esa validación, época por época, y voy viendo qué es lo que pasa. Y en base a eso decido qué sigo haciendo. Una red neuronal como la que estamos viendo en el ejemplo demora unas 3 horas y media en entrenarse con una base como esta. Si detectás algo en el momento del entrenamiento y lo parás y arrancás de vuelta con alguna modificación, es un golazo. O sea, es preferible poder pararla antes para poder ver qué puedo modificar y relanzarla otra vez. Eso también nos sirve para ver la velocidad a la que está aprendiendo, porque nosotros podemos decirle anda más despacio, o hacelo más veces, o hacelo menos veces, y cuando veo que el aprendizaje la verdad ya se estancó, los resultados que voy teniendo son los mismos, puedo decirle, mira, en vez de hacerlo 30 veces, para y listo. Estos, no sé si se acuerdan de los otros, estos son los resultados que a mí me hicieron llamar por teléfono. Ahora vamos a ver si llamamos por teléfono. El azul es el entrenamiento. Fíjense que aprende mucho más lento, pero más firme. Cuando yo voy validando los resultados son mucho mejores. Y este lo puse verde, porque es digno de verde. Es un 0,99, ustedes saben lo que significa un 0,99, en la validación final. ¿Sí? Y la pérdida pasa lo mismo. O sea, está cada vez más cerca cuando me voy acercando a la última época, que fue la 30. ¿Sí? Esto se corrió 30 veces. Bien. Esta es la matriz de confusión del resultado final. Esto está perfecto y esto está perfecto. No encontró ninguna imagen defectuosa que la haya tirado como no defectuosa. ¿Y por qué es importante eso para mí? ¿Por qué? Porque si la máquina tiene un defecto, sabemos que la va a parar siempre. ¿Sí? O sea, nunca va a errar, nunca es un montón, pero casi nunca. Nunca va a parar si la impresión va bien, digamos. Ahora, el problema lo tengo acá. Perdón, acá es donde tengo el problema, que puede llegar a parar la impresión cuando no tiene problemas. O sea, siempre que tenga problemas la va a parar. Ahora, puede que la pare alguna vez que la impresión no tenga problemas. Pero esto no es más fácil de acomodar. Porque esto, yo simplemente le digo a la máquina, si el porcentaje de que pase es tan bajo, te pido 3 comprobaciones. Tirame 3 veces seguidas, que realmente es defectuoso, que ahí estaríamos acá, y parás. No estoy perdiendo nada, son 3 capas, es prácticamente nada. Pero me garantizo que esto deja de ser un problema. ¿Sí? Dale, quedan 5 minutos para que regules. Bien, perfecto. Estos son, igual ya casi estamos. Estos son los resultados de las métricas que vimos. A nosotros Juan nos decía siempre, la base tiene que ser grande, la base tiene que ser grande. Nosotros somos cabeza dura y yo lo que hice fue probar el modelo final con la base original. Y tenía razón. ¿Sí? Hay que ampliar la base porque cuando uso el mismo modelo que funciona con menos datos, funciona mejor. Bueno, igualmente, de todo esto yo no dije que hay un 15% más de datos que yo me guardé literalmente en otra computadora, por las dudas. Cuando tenía el modelo entrenado, se lo tiré. Nunca en la vida el modelo había visto esas imágenes. Separé todos los colores, recibo todas las preguntas, atajo todas las preguntas que quieran con respecto a esto. Y dio el mismo resultado. Este 3 acá obviamente es un 3 y no un 13 porque los datos son menos, pero el porcentaje es el mismo. Bien. Bueno, ahora vamos a lo importante realmente. ¿Qué dije? ¿Cómo tiene que seguir esto? Esta fue la última slide de la presentación del año pasado. Si yo a una máquina le puedo tomar la imagen, pasarla por mi modelo y hacerle entrar el resultado a la máquina de vuelta, yo le puedo decir que pare. ¿Por qué no? ¿Cuál sería el problema? Bueno, yo me encontré con un montón de problemas, pero básicamente la teoría era esa. Después yo trabajo en Pintalot y a través de ellos
me llamaron a dar una charla muy similar a esta para gente que se dedica a la impresión 3D en el congreso anual que hacen de impresión 3D. La pantalla era enorme, yo no estaba preparado. Salió bastante bien. Tan bien salió que empecé a entender que lo que tenía en la mano era valioso. ¿Sí? Empecé a buscar en otros lugares del mundo a ver si veía algo, nadie veía nada. Lo hablaba con mis compañeros, me decían, mira, yo no lo veo, yo no lo veo. Y dije, bueno, sigamos. Y ahí fue donde empecé a hacer pruebas yo. Esto que están viendo ahí es una extracción de imagen desde el código de Python. O sea, yo hice un código de Python, que no se llega a leer todo completo acá, que extrae la imagen en tiempo real de la impresora funcionando, que es lo que yo necesito como input. Una vez que ya tengo el modelo entrenado. Me costó un poco encontrar el archivo, pero estaba tan emocionado que no quise parar de filmar. Les pido disculpas, pero ahí aparece. Ahí está. Esa es la imagen de la máquina imprimiendo en ese mismo modelo con el fondo mal atrás. Y esta es la otra parte. Esta es, yo le tiré una orden de parada a la máquina. A ver qué onda, a ver si paraba. Hice lo mismo. Le di play al código de Python y la máquina paró. Tengo las dos puntas resueltas. ¿Por qué pasa esto? Esa máquina en particular, que es una Sobol, marca Sobol, es de código abierto. Entonces, al ser de código abierto, a mí me deja por IP entrar en la máquina para sacar información o para mandar la información. Eso es todo lo que tengo ahí. Ahora les puedo decir en qué estamos en este momento. Bueno, todo lo que estamos está acá, para que les interese después. Estamos trabajando con Ignacio, con Extensión y con el grupo de robótica y de impresión 3D, porque yo necesito una base mía, una base de datos mía, hecha con estas máquinas, para poder reentrenar un modelo. Ya tengo pruebas hechas con una base chiquita y pinta bien. Y después hay que hacer un prototipo. Y son un montón de cosas de las que yo no entiendo. Entonces me acerqué y les dije, me está pasando esto, porque es así, me está pasando esto, necesito esto, esto y esto. Bueno, por suerte entendieron bien cómo era el proyecto, para dónde íbamos. Y bueno, estamos bastante avanzados, ya tenemos las máquinas para hacer las pruebas. Y espero que pronto nos encontremos de esto y acá arriba esté la, no quiero decir la Moreira 01 porque hay que encontrar, yo le digo a todos que si se les ocurre un nombre lo manden ahí, pero ya poder hacer una prueba en vivo con la máquina y que no solamente sea una promesa, pero sigan el proyecto porque estamos en eso. Pero hay espacio para una o dos preguntas. Si alguien quiere hacer. Bueno, si no, nadie. Vamos a buscar el de. Bueno, ahora vamos a ver Santiago Pedrol. Justamente va a hablar de redes neuronales también, va a dar una introducción. Con un objetivo muy específico de generar una gente, un objetivo final, así como Pablo ahora está elaborando sus algoritmos en una carrera, tiene un objetivo final, que bueno, lo vas a decir vos, pero que tiene que ver con la interacción entre un humano y una computadora por voz. Y entonces eso es lo que él va a contar. Enseguida va a hablar. Así que vamos a aplaudirlo. Buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por estar acá escuchándonos. Bueno, como les comentaba Juan, mi proyecto se basa en el desarrollo, la aplicación, el desarrollo de los fundamentos que hemos visto a lo largo de la carrera de redes neuronales, integrado dentro de un contexto de un asistente virtual. ¿Sí? Ahora voy a mostrarles en un principio la estructura con la que diagramé el proyecto, luego vamos a repasar
repasar un poco los conceptos como hizo Pablo sobre redes neuronales y cómo esos conceptos luego se aplican en el modelo y posteriormente en el asistente. Tengo un videito de prueba para ver y para ir cerrando después los resultados que me fueron dando distintas versiones y estructuras de redes que utilicé, y obviamente también comentarles por encima los primeros pasos que podría elaborar de aquí en adelante. Bueno, como les comentaba, la estructura de mi proyecto se basa en 3 etapas, estando el foco en la segunda. En primer lugar tenemos lo que es la detección y la conversión de nuestra voz o de nuestro audio hacia nuestro ordenador, o sea, captando el micrófono y traduciendo en una cadena de texto en la máquina, y luego utilizando dicha cadena para realizar un vector de plano de 300 dimensiones, que luego va a funcionar como input en nuestra etapa 2, que vendría a ser nuestro modelo de redes neuronales clasificadores de texto en 3 clases. Si nuestro input es una orden, una conversación o una frase mixta, buscando contemplar las acciones y la conversación en un mismo input. Y por último tenemos luego el desarrollo del modelo y su implementación en lo que es el asistente virtual, ¿no? Donde nosotros podamos decirle: quiero prender el aire acondicionado y se ejecute, queremos conversar, decir una frase pava y obtener una respuesta, y que funcione de manera lo más acertando en esos inputs y en esas clasificaciones lo mejor posible. Bueno, yendo un poco a los conceptos de redes neuronales, yendo bien desde lo micro hacia lo macro, repasando también un poco lo que comentaba Pablo, tenemos el concepto de neurona o de perceptrón, ¿sí? El perceptrón trata de como asimilarse, o se podría asimilar a lo que es una neurona biológica, donde se recibe una orden y se dispara una neurona para ejecutar o no una acción. Acá tenemos el mismo concepto, ¿no? Donde recibimos una serie de entradas o features, donde pueden ser características de nuestro problema a resolver o características en sí del problema, y que luego van a ser multiplicados cada entrada por una serie de pesos, que los pesos no dejan de ser una característica y la importancia que le damos a las características, a las entradas, para nivelar la importancia de dicha entrada, ¿no? Lo que luego va a hacer, vamos a realizar una sumatoria de los pesos, de las multiplicaciones entre las entradas y los pesos, para pasarlo por nuestra función de activación y que la neurona decida si se dispara o no una salida, ¿no? Para llevarlo a tierra, tenemos, por ejemplo, podemos poner un ejemplo muy de juguete, donde estamos decidiendo si vamos a realizar unas vacaciones en X destino. Entonces, podemos decir que características para realizar o no el viaje pueden ser si contamos con el dinero para encararlo, si disponemos del tiempo para encarar el viaje, o si incluso el clima de nuestro destino va a ser favorable, ¿sí? Esto depende de cada uno, por eso la importancia de los pesos van a ir variando según cada caso. Por ejemplo, si tenemos que ir a un lugar donde vamos a esquiar, es muy probable que haya mucho peso en la pata de clima. En cambio, si vamos a un destino sin tanta importancia de lluvia o de nieve o de sol, podemos girar nuestra atención hacia las demás entradas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren irse a la playa, podríamos decir que debemos contar con una buena cantidad de dinero y el tiempo para no tener que trabajar durante las vacaciones, y ahí estaríamos en la playa disfrutando de nuestras vacaciones. Bien, ahora, ¿cómo es que se aplica este concepto de neurona para los problemas más complejos? Porque este concepto de perceptrón está hecho para resolver problemas linealmente separables, o sea, problemas simples, llamémoslo. Para realizar predicciones y resoluciones sobre problemas más complejos, debemos ampliar, o sea, introducir un concepto de redes donde tenemos varios perceptrones conectados entre sí, donde las salidas de algunos perceptrones van a ser las entradas de otras capas, ¿no? Entonces, con estas estructuras nosotros podemos resolver problemas mucho más complejos, como es el caso de este proyecto, para clasificar vectores en distintas clases, donde la estructura dentro de todo sigue siendo la misma, ¿no? Una capa de entrada donde van a recibir las características, luego se van a procesar en nuestras distintas capas ocultas con sus distintas funciones de activación, y vamos a resultar con una capa de salida donde tengamos la predicción sobre nuestro problema, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo hacemos para que nuestros modelos aprendan sobre los distintos, o sea, cómo logramos esto que les contaba Pablo de hacer que nuestro modelo aprenda y pueda saber cuándo se equivoca y acercarse a un error mínimo? Lo que tenemos es un concepto llamado función de coste o de coste, que básicamente
decía Pablo, es la diferencia entre la predicción de nuestro modelo y la realidad, ¿sí? Podemos plantear otro ejemplo de juguete donde estamos queriendo hacer proyecciones sobre los precios de un inmueble, por lo cual vamos a tener que nuestro modelo, por ejemplo, nos dice que el inmueble en cuestión vale unos $200.000, cuando en la etiqueta real vemos que le erramos unos $50.000, porque la etiqueta real decía $250.000. Entonces, esa diferencia de $50.000 es nuestro costo. Es lo que vamos a utilizar para aplicar el siguiente concepto conocido como backpropagation o retropropagación, donde evaluamos el error, tomamos ese error, obtenemos las derivadas de los pesos que fuimos haciendo en nuestra pasada hacia adelante, y lo que hacemos es hacer una pasada hacia atrás ajustando las palancas, o sea, nuestros pesos, para volver hacia la entrada y volver a proceder hacia adelante y volver a proceder hacia atrás, tratando de que se converja a un error mínimo. ¿Sí? Bien. Ya yendo más, ahora que vimos los conceptos, yendo más a lo que es el proyecto, lo que yo elaboré fue 4 versiones de estructura de redes neuronales. En la primera versión teníamos una red de una capa oculta única con una gran cantidad de perceptrones. En la versión 2 opté por una red multicapa con una menor cantidad de neuronas para ver si había alguna diferencia en lo que es el desempeño del modelo. Luego en la versión 3 lo utilicé la versión 2, pero cambiando un hiperparámetro conocido como la tasa de aprendizaje, que se utiliza en la función y en la evaluación del error para saber qué tanto tiene que ajustar los pesos a la hora de hacer la retropropagación. Y por último, en la versión número 4 tenemos una red de 3 capas con una tasa de aprendizaje aún más pequeña, y bueno, todo esto para setear distintos escenarios y ver cómo cambia la performance del modelo a la hora de clasificar. Bien, en primer lugar, lo que tuve que realizar es el armado de mi dataset de entrenamiento. Para esto, luego de varias horas de investigar en internet y recorrer varias páginas y foros y demás, no encontré algo que me sirva como con la estructura que yo necesitaba. Entonces lo que opté fue fusionar distintos conjuntos de entrenamiento, donde por ejemplo encontré una serie de órdenes clasificadas en distintos tipos, por ejemplo órdenes relacionadas al área bancaria, órdenes relacionadas a lo doméstico, etc. Luego encontré otro conjunto de conversaciones que eran transcripciones de audio para lograr la etiqueta de conversación, y por último, para las frases mixtas, que no logré encontrar nada, tuve que utilizar una IA generativa, que ahora vamos a ver cómo impacta eso en el modelo, secándolo un poco, y logré balancear entre las 3 clases el modelo para evitar errores a la hora de entrenar. Pero bueno, desarrollé un script en Python que lo que hace es la preparación de la información para que la pueda leer el modelo, y lo que hace es tomar la columna de entradas, que van a ser nuestras cadenas de texto, y también vectorizar nuestras leyes. Entonces, y luego también hacer el script que también comentaba Pablo, en un 70% de entrenamiento, un 15% de validación y un 15% de testeo. Una vez que tenemos eso, podemos pasarlo por nuestro script de entrenamiento, en donde vamos a decirle, vamos a pasarle 10 épocas para que vea el conjunto de datos, y cuando se converja un error mínimo o en su efecto se llegue a un número máximo de iteraciones, vamos a tener un conjunto de pesos que vamos a utilizar a la hora de interactuar con el asistente. Entonces, volviendo al esquema que les comentaba al principio de la charla, tenemos la primera etapa, la utilización de una librería de Python llamada Speech Recognition, que lo que hace es captar nuestro micrófono en el ordenador para poder printear en pantalla las distintas frases que queremos expresar, ¿no? Poner música, saber la hora, o simplemente hacer un comentario. Esto luego será vectorizado para que se funcione como input de nuestra red neuronal y luego se procese por las diferentes versiones que les mostraba hace un par de slides, ¿no? Para luego obtener en una capa de salida si nuestra frase es una orden, una conversación o una frase mixta, ¿sí? En base a esta predicción, dependiendo de dónde caiga, se lo vamos a pasar a nuestro asistente junto con un conjunto de respuestas para que el asistente nos pueda decir por voz qué es lo que está procesando, y luego en base a la clasificación ejecute una respuesta si es una conversación, una acción en caso de haberle pedido algo, o ambas en caso de ser una clasificación mixta, ¿no? Acá tenemos un video para mostrar el video.
Venías a contarnos qué dice. Sí, bueno. Al principio cuando le damos a ejecutar al archivo main de Python, lo que hace es saludarnos al asistente mediante una línea de código muy simple y luego le decimos mediante el micrófono, por ejemplo, por favor podrías abrir Google, nos da una respuesta breve, luego ejecuta la acción que le pedimos, que estaba seteada en un archivo de Python paralelo, y luego vemos que abre Google efectivamente, y luego cancelamos la conversación para tratar otra prueba y le damos una frase mixta para que procese. Ahí está escuchando, ahí detectó el input que yo leí como una conversación y me respondió: muy bien, muchas gracias por preguntar, ¿vos cómo estás? Básicamente. Aquí no logró entenderme, pero ahí clasificó como orden y abrió Spotify. Bien. Bueno, a ver, simplemente hicimos el testeo anterior con un video de YouTube, se escuchaba más alto, pero bueno, esa interacción humano-máquina se hizo y era muy importante poder determinar si es una orden porque la gente necesita saber si tiene que hacer algo o se queda Sí, básicamente lo que se buscaba en el proyecto era, como decía al principio, plasmar conceptos vistos sobre todo en inteligencia artificial y en materias como análisis multivariado y demás, pero también era tratar de entender qué era lo que hacían lo que hacen modelos ya altamente entrenados y utilizados hoy en día, qué es lo que tenían en el trasfondo atrás, ¿no? Y la particularidad de esto es que la etapa 2, que fue el desarrollo del modelo, no lo desarrollé utilizando librerías de alto nivel o modelos preentrenados, sino que fui yo el que se puso a codear las funciones de activación, las pasadas hacia adelante, la retropropagación, las funciones de costo y demás. Bien, nada, para ir ya cerrando, acá sí tenemos estas métricas que también veíamos en la presentación de Pablo, de las diferentes versiones. Vemos que el accuracy en general, tanto para estas dos versiones como para las dos siguientes, ronda el 87-88%. Y luego las métricas principales de precisión y F1 vemos que también se mantienen muy similares entre un modelo y otro. Lo que les marcaba antes, ahora lo vamos a ver en las matrices de confusión, es que la orden mixta pareciera estar muy cejada, y ahora lo vamos a ver en las matrices, debido a esto que tuve que generar por una guía generativa de alotes, pidiéndole que cambie ejemplos y demás. Bueno, acá la elección del video que se acaba de ver fue la número 3, debido a la accuracy más alta y a las mejores métricas, pero con muy poca diferencia. Cualquiera de las cuatro hubiera funcionado muy bien. Y bueno, acá tenemos un poco de los ejemplos de cómo performó, ¿no? Los errores, por sobre todo, eran en las órdenes y las conversaciones, donde teníamos la mayor concentración de errores. Como les decía, lo mixto es que parecía estar bastante sesgado. Y en la versión número 3 vemos que se corrige un poco, o sea, logramos que baje un poco, pero aún así sigue fallando bastante. Pero bueno, eso no nos impidió aplicar al asistente y poder lograr que funcione y llegar con los tiempos de la materia. Así que bueno, muchas gracias a todos. ¿Vos querés preguntar? Perdón. No. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, venimos bien. Si quieren, nos quedan 2 presentaciones más. No sé si quieren parar 5 minutos para ir al baño o algo así. Yo voy a ir al baño. Bueno, mientras aprovechen ahora, damos 5 minutos, pero 5 minutos nomás, así no se haga muy tarde. Va a seguir Villar Gratuito, que nos va a contar cosas de imágenes